Ok, hola, hola, hola. Hola, profe, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, buenas tardes. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, señor. Ok, listo, re bien. Señor. Regalémosle unos minutos a que se conecten los demás compañeros e iniciamos, ¿vale? Que la importancia de que esta grabación pueda quedar para que ustedes puedan verla cuantas veces lo crean necesario. Em, Dudas respecto al taller que les puse. Es un taller que vamos a desarrollar en el transcurso de esta semana. Espero que podamos tomarnos estos 4 días hasta el jueves y el viernes podamos retroalimentarnos en, digamos, las evidencias que vayamos pudiendo obtener de la visualización. Acuérdense en que con todo el tema TIC ahora se habla desde laboratorios. Por ejemplo, nosotros somos laboratorio TIC con inteligencia artificial. Es hacia allá donde va la transformación digital. Las aulas de clase, como se conocen en la actualidad y como las venimos trabajando, eso tiene que desaparecer. La educación tiene que cambiar. La educación no puede ser más rayar tableros. La educación tiene que volverse a la digitalización. Los modelos deben cambiar y es necesario que las clases se conviertan es en laboratorios. Y lo que vamos a hacer aquí precisamente es un laboratorio. Entonces vamos a hacer
digamos, un adentramiento en una de las marcas que ustedes crean les parece llamativa para que eh, a partir de allí podamos hacer un análisis y lleguemos a unas conclusiones que nos permitan, mm, que nos permitan generar nuestra propia estrategia de marketing con marketing digital para nuestro negocio, nuestra marca o nuestra marca personal. Listos. ¿Preguntas hasta allí? Por el momento no, profe, gracias. Listo, vale. Entonces, se está compartiendo el tablero en el fondo, la imagen de la diapositiva. Sí, señor. Ah, bueno, sí, es que aquí no me la muestra. Bueno, mira, en el fondo se ve básicamente el taller que vamos a desarrollar. A ver, no voy a quedar mal. Listo. ¿Qué tiene que ver con comunicaciones digitales? Marketing tiene que ver con comunicaciones y marketing digital tiene que ver con comunicaciones digitales. ¿Listos? Entonces, de acuerdo a los videos que espero hayan visto, igual los vamos a ver en este momento. Es necesario que podamos determinar cómo fue la transformación de las comunicaciones, cómo es la comunicación en la actualidad con todo el tema de inteligencia artificial y podamos ver cómo va a ser el futuro de las comunicaciones en la quinta revolución industrial. Estamos viviendo la cuarta revolución industrial. Y para eso necesitamos entender claramente qué es la comunicación. ¿Sí? Para la comunicación se necesitan siempre de dos. ¿Sí? Una comunicación, no es que yo hablo conmigo mismo, eso no funciona así. ¿Sí? La comunicación tiene que ser con otro ser humano. Por eso, en los procesos de comunicación siempre hay un emisor y siempre hay un receptor. Y en esos procesos participan el código, el canal de comunicación, el contexto. Hay siempre unos ruidos en esas comunicaciones, ¿sí? Los ruidos se refiere a errores en la comunicación, a información que no es cierta, a información que no es válida, a información que puede ser especulativa. Y por supuesto siempre hay una retroalimentación. La retroalimentación es la respuesta que se obtiene del receptor, que en ese caso se vuelve ese emisor y entonces entrega una respuesta a quien inicios fue el emisor y ahora se convierte en el receptor. Espero que me haga entender, o sea, la verdad es que es muy simple. Entonces, el código que se emplea siempre en la comunicación entre un emisor y un receptor es el lenguaje empleado. Y como lo vimos en la sesión del viernes, los lenguajes que nosotros hemos empleado en comunicación analógica hasta el momento, pues son los idiomas y son la gramática y las lenguas gramatizadas que permiten que nosotros podamos o textearnos con esa gramática o poder desde el habla emitir la información que querramos emitir. ¿Listos? Entonces, estamos hablando nuevamente de emisor y de receptor, que por ejemplo en este caso quien está emitiendo soy yo, ustedes son los receptores, pero se puede invertir mm, el rol si uno de ustedes comienza a hablar y se convierte en emisor y yo también pasaría a ser receptor. Eso por el primer lado. Y luego aparece entonces el código que lo estamos viendo aquí, que es el lenguaje empleado, que en este caso estamos empleando el castellano, ¿sí? Ese es nuestro lenguaje. Nosotros hablamos castellano, no español, sino castellano. Y por supuesto el canal de comunicación en este ejemplo, pues es un canal de streaming digital utilizando toda la red de tecnologías de información y comunicaciones del 2024, es decir, la red de Internet. ¿Vale? Entonces allí ya tenemos
Emisor, receptor, código, que es el lenguaje empleado, y el canal de comunicación, que es este medio, que ya dijimos que es el Internet y utilizamos el streaming. El contexto, que es las circunstancias donde se desarrolla la comunicación. La circunstancia, en este caso, el contexto, es la transferencia de conocimiento TIC que estamos entregando desde Confenalco y el Politécnico Empresarial Colombiano hacia ustedes. Ese sería el contexto. El contexto es que hacemos una transferencia de conocimiento en lo que se refiere a tecnologías de información y comunicaciones enfocado precisamente en el marketing digital. El ruido de las perturbaciones en la recepción del mensaje original, pues pueden ocurrir varias cosas. Por ejemplo, el jueves tuvimos problemas de internet, hubo algunas latencias, ¿sí? Latencia es la velocidad de la transmisión y la recepción de la señal. Ujú. Unas caídas en la banda ancha, ¿sí? Lo que hace que se vean las imágenes y el sonido pixelados, que se escuchen pixelado, o que incluso se suspenda la imagen o se suspenda el sonido. Para este caso puntual, digamos, de una transmisión digital, ¿sí? Esto aplica absolutamente para toda la comunicación, si puede ser para una comunicación escrita, ¿sí? Que la pueda hacer en una carta, a máquina de escribir, o también que se pueda hacer por otro canal, ya sea radial, televisivo, puede ser incluso un canal de perifoneo u otro canal diferente que tenga perturbaciones en dicha comunicación, es decir, errores de ortografía, palabras mal dichas, ¿sí? Gramática mal expresada, y por supuesto mal entendida. Eso es lo que se refiere a ruido y perturbaciones en el mensaje, en la recepción del mensaje original. La retroalimentación o feedback que supone la respuesta hacia el primer mensaje. ¿Listo? Entonces, el mensaje de esta noche es comunicación digital. Y la retroalimentación es todo lo que ustedes desde su experiencia, desde su conocimiento, le puedan aportar a la comunicación. Y por último, el proceso comunicativo es esencial para la vida en la sociedad. Si no tuviésemos comunicación, nunca hubiésemos podido siquiera hacer desarrollo en ninguna actividad, seguiríamos siendo totalmente cavernícolas, seguiríamos matándonos y cazando animales. Sí, eso, la comunicación es vital para el desarrollo de la sociedad y permite que los seres humanos nos expresemos, compartamos información entre sí, de lo que descubrimos, de lo que escuchamos, de con quién hablamos, sitios a los cuales visitamos y podamos llegar esa información a otras personas. Hace que se establezcan relaciones, que podamos llegar a acuerdos en caso de que tengamos algunas disputas y seamos capaces de organizarnos en trabajo en equipo. Mejor dicho, la comunicación lo es todo. Esto es más importante que todo. Sin comunicación no tendríamos ni biología, ni ciencias humanas, no tendríamos sociedad, no tendríamos ciudades, no tendríamos desarrollos de ningún tipo. Todo esto tiene que ver con las TIC, ¿sí? Recuerden que las TIC tienen que ver con la manera como nosotros mm, establecemos la información en algún medio, ¿sí? La información puede ponerse en pintura rupestre, puede colocarse tallada en madera, tallada en la roca, tallada en metales, ¿sí? Puede ser jeroglíficos, simbolismo, sonidos guturales, eh, pero todo tiene que estar plasmado para poder que la información prevalezca y permanezca en el tiempo, ¿sí? Es decir, que esa información se pueda volver histórica. Y la comunicación, las tecnologías de la comunicación tienen que ver con cómo llevar esa información que quedó plasmada de un punto A un punto B. Entonces vemos que los cavernícolas escribían en la roca. Bueno, ¿cómo se llevaban la roca para otro lugar para poder mostrársela a los demás? Entonces comenzaron a sacar, digamos que lápidas que servían de hojas donde escribían, y entonces ya era mucho más fácil desplazarse con esa información
Esa es la tecnología de la comunicación y la tecnología de la información es la que está plasmada. ¿Listos? Y ya vamos a comenzar a ver un poquito más. Mónica Campiño. Hola, buenas noches. Una pregunta. Lo que pasa es que en la definición, en el último párrafo, dice que entre los seres humanos, o sea, el proceso de la comunicación y todo se da para que podamos comunicarnos entre nosotros. Pero entonces, en el caso de, por ejemplo, ahorita que está muy esto de la inteligencia artificial, por ejemplo, el chat GPT que uno se comunica y ahí también se aplicaría este concepto de la comunicación, ¿cierto? Sí, claro, sino que eso ya tiene que ver es con asistentes. ¿Listo? Ujú. Entonces, todo esto que aparece con la inteligencia artificial son asistentes. Básicamente asistentes que permiten que nosotros las tareas de comunicación las podamos hacer de manera mucho más sencilla. Hacia allá vamos, ¿vale? Pero entonces veamos un poco más de esto de la primera revolución industrial, de la segunda revolución industrial y de la tercera revolución industrial. Y antes de pasar, digamos, a ese tema de la inteligencia artificial, que lo vamos a ver, ¿sí? Pues vamos paso a paso para que lo podamos asimilar mejor. Entonces, mira, aquí aparece otro tema y es que la comunicación, como ya les había dicho, puede llevarse a cabo de manera verbal, ¿sí? Utilizando un lenguaje o idioma, o no verbal, valiéndose de gestos, de lenguaje corporal o de signos no lingüísticos. Y la palabra comunicación deriva del latín communicatio, que significa compartir, participar o poner en común alguna información. ¿Listo? Por eso el término comunicación también se utiliza en el sentido de conexión entre dos puntos. ¿Vale? Y es aquí donde les había dicho en las primeras sesiones que comunicación también tiene que ver con el transporte. O sea, esto no tiene que ver exclusivamente con nuestro lenguaje verbal, sino también con el transporte. Y por eso, en los países de primer mundo, el Ministerio de Transporte hace parte ahora del Ministerio TIC. Y aquí también eso debe ocurrir. El Ministerio de Transporte en algún momento se tiene que volver al Ministerio de las TIC porque tiene que ver con comunicación, ¿sí? Por eso, entre un paréntesis para que lo entiendan, estamos hablando de vías 1G, vías 2G, vías 3G, vías 4G. Estamos construyendo las vías 4G. Vean, allí, por ejemplo, hay una imagen de eso. ¿Listos? Porque algunas veces uno dice, pero ¿y eso qué tiene que ver lo uno con lo otro? Es más, mire, Expreso Bolivariano en su marketing lo ponen. Colocan Expreso Bolivariano 4G, Expreso Bolivariano 5G, y son los buses, se refieren al transporte. Entonces, por eso aquí también especificamos que la comunicación tiene que ver con la conexión entre dos puntos. Cuando yo viajo en avión, en tren, en barco, como sea, estoy teniendo una actividad de comunicación. Por ejemplo, aquí ya dice, bueno, esto básicamente como para que entendamos, la mayoría de gente no entiende esto y es que es muy complicado Ay, de asimilar. Ujú. Si alguien quiere participar, levanta la mano y bienvenidos sus apuntes. ¿Listos? Entonces, después de que ya teníamos el desarrollo del papel, de las tintas, comenzamos a plasmar toda la información en bibliotecas, escritas a Mañana no mano. está. Ujú. Por eso en ese tiempo, Bueno, únicamente en esas bibliotecas que generalmente estaban en las universidades, es donde se encontraba la información. ¿Sí? Porfa, cierren los micrófonos a quien se le haya abierto. Ahí está mi bebé. Ahí está mi bebé. Bueno, ya se los arreglo. Eh, Entonces, ¿cómo fue el desarrollo para que todo esto fuese tan rápido? La primera revolución industrial arrancó más o menos en 1860. Sí, estamos hablando del siglo XIX,
No han pasado 200 años desde el desarrollo de la primera revolución industrial, ¿sí? Pasado 200 algo de años apenas. En 200 años nosotros convertimos este mundo. Antes, la población humana era muy pequeña y nosotros estábamos regados, encampesinados por todo el mundo y en extensiones muy cortas. En el presente, donde usted viaja, hay un ser humano. Somos un cáncer. Estamos en todo lado. Hace 200 años no. Hace 200 años mm, no teníamos acceso a lo que tenemos ahora. Las vías eran vías de mula. Todo lo movilizábamos a través de mulas, de burros, de caballos. Pero hubo un invento que revolucionó el mundo. De ese invento hablamos el viernes. Se trata de la máquina de vapor, ¿sí? Que básicamente la máquina de vapor es una olla a presión que impulsa unos pistones y a su vez esos pistones impulsan unas ruedas a través de unos ejes y permiten crear vehículos. El primer vehículo que revolucionó a los seres humanos en la primera revolución industrial es el tren. Aparece el tren, que es movido con esa olla a presión adelante, que la ponen a hervir esa punta de carbón y hace que se muevan las mercancías por todo el mundo. ¿Sí? Eso permitió que los puertos crecieran, que esos puertos, estamos hablando todavía de barcos de vela, ¿no? Se pudiesen transformar esos barcos que funcionaban con velas también a motorización de vapor. El Titanic era, por ejemplo, uno de los barcos que funcionaban con, con máquinas de vapor. Esa fue, digamos, la evolución de la vela, de la mula a las máquinas. Es la aparición de la primera revolución industrial, ¿sí? Que también viene acompañado de las acerías, es decir, pudimos moldear los hierros para construir las vías férreas, para construir máquinas de hierro y para hacer de las comunicaciones mercantiles en el mundo una manera más sencilla. Allí comienza entonces la aparición también de automóviles que funcionaban con vapor. Sí, son los primeros carros que salían, que los tenía la gente de la élite. Y permitió también que se pudiesen llevar los mensajes de un continente a otro, de un país a otro, pues de manera más rápida, utilizando los correos, que ya no funcionaban a caballo, que se demoraban hasta meses o años en llegar la información de un punto A a un punto B, sino que se movían muchísimo más rápido a través de las vías férreas. ¿Listos? Estamos hablando de la primera revolución industrial. ¿Cuál es la segunda revolución industrial? La aparición de la electricidad. La electricidad es lo que hace que demos un paso más adelante en todo el tema evolutivo nuestro. ¿Sí? La segunda revolución industrial apareció a principios de 1900. Tiene que ver con la aparición también del bombillo, tiene que ver también con la aparición de la corriente alterna y la corriente directa, que hizo que pudiésemos construir motores eléctricos y a partir de toda esa motorización eléctrica de esa época, de poder llevar energía eléctrica, pudiésemos convertir, evolucionar las industrias, por ejemplo, el trabajo nocturno. A vela no se podía trabajar de noche en la industria, pero con la electricidad y con los bombillos sí se podía trabajar en las noches. ¿Listos? Con la segunda revolución industrial vinieron muchísimas transformaciones adicionales, las vías se volvieron más amplias, el comercio cambió, la iluminación dentro de los buques, dentro de los trenes, dentro de todo lo que no tenía iluminación, se pudo hacer, permitió la generación de los primeros electrodomésticos y bueno, ese desarrollo que todos conocemos que no tiene más de 150 años,
¿sí? Entre la primera y la segunda revolución industrial no pasaron más de 60 o 70 años. Con la revolución industrial también aparecen otras, otros descubrimientos. Se comienza a hablar también eh, de otros temas que tienen que ver eh, con ciencias. Se permite también la creación de otro tipo de dispositivos y herramientas que nos permiten ver el macromundo y el microcosmos. Y por supuesto, unos temas gigantescos en todo el tema del desarrollo de la humanidad. Mónica. Profe, lo que pasa es que me surgió bueno, dos preguntas. Una es, esos ejemplos que usted nos está mencionando de la revolución y todo esto que fue apareciendo con el paso de los años, son ejemplos de la comunicación análoga. Esa es una pregunta. Y la segunda, por ejemplo, el lenguaje de señas, la lengua de señas entre las personas sería también un ejemplo de comunicación análoga y el braille, por ejemplo, también que no se necesitan palabras para comunicar algo. Bueno, listo. Muy bien, chévere. Así allá vamos, ¿sí? Entonces, bueno, es más o menos así cronológicamente en los videos lo pueden ver con ejemplos más detallados. Yo también les voy a facilitar un material para que lo puedan ver. Con la aparición de la electricidad, entonces aparece la creación del telégrafo, ¿sí? Eso tiene que ver con comunicación análoga. La primera comunicación análoga funcionaba con electricidad, ¿sí? Estamos hablando de electricidad. Con comunicaciones análogas descubrimos que se podía llevar información de un lugar a otro a través de las ondas electromagnéticas. Y a partir del descubrimiento, de todos esos descubrimientos que nos permitió la electricidad, llega la tercera revolución industrial que tiene que ver también con la explotación del petróleo a, a formas pues impensadas, a la utilización de derivados del petróleo para la construcción de plásticos, de materiales mucho más resistentes y más livianos. Y es con eso que aparece entonces la transformación de lo que veníamos haciendo con máquinas de vapor, de los motores que funcionaban con vapor, a los motores de combustión. Entonces, con la tercera revolución industrial, el primer paso fue la transformación de los motores a combustión. Entonces apareció la gasolina y apareció lo que se llama el diésel. Y con eso la transformación nuevamente de los motores que pasaron de ser de vapor a estas nuevas tecnologías. Eso permitió ya el crecimiento del parque automotor, de métodos también de construcción mucho más eficientes, de cadenas de producción en línea más rápidas, de todos los nuevos métodos capitalistas para poder hacer de ese mismo capitalismo y de esa sociedad de consumo que nosotros en la actualidad en Colombia, nosotros estamos muy atrasados. Esto seguramente que estamos viviendo en Colombia se vivió en los Estados Unidos en los años 30, en los años 40, y nosotros apenas lo estamos viniendo a vivir 80 años después. Estamos muy atrasados en estos temas de desarrollo de lo que se refiere al capitalismo. Eso fue un gran paso también en la evolución de las comunicaciones porque le permitió que las familias, sobre todo las norteamericanas y de los países desarrollados, pudiesen adquirir un automóvil, pudiesen adquirir un televisor. Es allí cuando comienza el tema de las comunicaciones analógicas o análogas, TIC, que tienen que ver con la electricidad, ¿sí? Para eso, todo eso se debió al descubrimiento del transistor. El transistor fue el que permitió que todo ese desarrollo, todos esos desarrollos, por supuesto, son militares que se comparten a la sociedad y que tienen fines netamente de consumo.
¿sí? Esto es una sociedad de consumo la que se formuló. Eso tiene que ver con las agendas internacionales de los países de primer mundo, quienes determinan cómo va a ser el desarrollo de los países de primer mundo y de los subdesarrollados. Todo esto está planeado, esto no es un accidente. Y eso hace entonces, si uno ve películas de los años 30 que eran unos carros gigantescos, los puertos cambiaron, la navegación cambió, apareció el avión, se comenzaron a hacer los primeros vuelos entre ciudades, luego los vuelos eran más largos. Todo el desarrollo de nosotros como humanidad es nuevo. Esto no tiene sino 200 años. Nosotros, en los miles de años que llevamos en este planeta, solamente en los últimos 200 años es que hemos podido evolucionar de una manera tan rápida como lo venimos haciendo. Con todo el... Bueno, mientras nos vamos conectando, sinceramente, mil disculpas. O sea, esto no debería funcionar así. Sí, yo trabajo con la Universidad Autónoma de Occidente, trabajo con el SENA y la plataforma nunca se cae, pero es que aquí estamos utilizando una plataforma gratuita, porque la plataforma de Confenalco, del PEC, no está funcionando. Entonces nos toca hacerlo de esta forma. Y eso que allá alguien me dijo que los otros profesores deben volver a crear un nuevo enlace para poder volver a entrar con Google Meet. Aquí afortunadamente estamos experimentando con el Zoom la posibilidad de poder grabarla, así sean 45 minutos, y también de poder volver a ingresar con el mismo enlace, porque sería aún más complicado si cada vez que entráramos se generara un nuevo enlace, si no pudiésemos entrar, por supuesto, absolutamente todos. Entonces, mil disculpas, la verdad, eso no tiene nada que ver conmigo, pero pues así son las cosas en, en, en esta plataforma. ¿Listo? Bueno, creo que otra Profe, vez apareció la pantalla en la parte posterior. Eh, ¿cuándo se restablece la otra plataforma, la de Confenalco? no, pues, o sea, No le han dicho. lo que debería suceder es que entráramos todos a la plataforma de Confenalco y nos conectáramos por la página web de ellos. Eh, Mm, yo hablé con Paola algo, ella me dijo que eso lo estaban tratando de solucionar, pero no dio respuesta alguna. O sea, que yo les diga, no, se lo van a solucionar esta semana, no es cierto. No sé, no creo que lo vayan a solucionar. Pero transferimos el conocimiento así, ¿vale? Listo, profe. Es Está bien. que lo podamos resolver, porque esto se vuelve más engorroso incluso para mí. Fíjese, mire, yo ahorita termino con ustedes, tengo que coger cada video, montarlo en el programa de edición, ponerlos uno, el que sigue con el otro, y luego renderizarlo, subirlo a mi canal de YouTube y compartirles el link para que lo vean. O sea, mejor dicho, de aquí para allá también tengo más trabajo, que eso no debería ser así, debería quedar automáticamente como funciona en el SENA y en la UAO, pues en la plataforma para que ustedes lo vean y ya. Pero bueno, veamos la cosa positiva y es que lo estamos pudiendo grabar y que entramos con el mismo link. Entonces, bueno, para responder la pregunta de la comunicación análoga, esta es comunicación análoga hasta donde hemos visto que tiene que ver con electricidad. Sí, electricidad. Cuarta revolución industrial, aparece entonces la gasolina y el diésel
Aparecen entonces ahora sí los puentes, las carreteras, todo el desarrollo de la industria como la conocemos. Mm, y aparecen los primeros eh, herramientas de comunicación que tienen que ver con desarrollos militares. Entonces aparece la radio, que los primeros radios que aparecieron eran radios de comunicación militar, de baja frecuencia. Todo eso funcionaba en frecuencias muy bajas, que no tenían mucho alcance. Por ejemplo, la Torre Eiffel es un desarrollo tecnológico, es una antena. Realmente la Torre Eiffel es una antena militar de comunicaciones para Europa. Eso permitió en la guerra llevarla avanzada, por supuesto. Todo el desarrollo militar con gasolina tenía un avance también en la parte militar para los países que podían acceder a esas tecnologías. Casi todo tiene que ver con desarrollo militar. Aparece entonces ya la radio comercial, que funcionaba en amplitud modelada, lo que llamábamos antes AM. Aparece el FM, ¿no? Y aparece ahora sí la transmisión de audio-video que se conoció como la televisión, que eso fue, wow, o sea, eso fue la caja mágica, que inicialmente funcionaba en blanco y negro. La aparición de la televisión en los Estados Unidos fue más o menos en el año 45, ¿sí? Fue a mediados de los años 40, pero evolucionó rápidamente a la televisión a color. En Colombia este año cumplimos 70 años de la televisión, 70 años apenas de la televisión, desde que vino en blanco y negro Colombia. Sí, es decir, que si su abuelo tiene 80 o 90 años, vio cómo pasamos de la vela al bombillo y cómo pasamos a los vehículos, en todo el desarrollo de esos, cómo también pasamos de la vía férrea a las vías férreas como locomotoras diésel, cómo llegaron los camiones, cómo aparecieron los buses, mejor dicho, tienen todo el conocimiento en sus mentes. Por eso les digo que todo esto es nuevo. Sí, eso, el Internet, eso es nuevo, es no, hacia allá vamos, ¿no? Esto no tiene mayor año. Entonces, si eso sucedió en 220 años desde que yo les estoy contando que apareció la primera máquina de vapor, ¿qué va a pasar en los próximos 200 años? Nah. Mejor dicho, Julio Verne no tuvo la mente suficiente para imaginarse todo lo que va a pasar. Y eso es lo que voy a tratar de contarles aquí, porque yo no solamente los voy a llevar hasta la cuarta revolución industrial, sino que le voy a hablar de la quinta revolución industrial, que ya se viene hablando en los países de primer mundo. De esto ya se habla en Singapur, se habla en Japón y se habla en China, por supuesto, que son los potencia del mundo en la actualidad. Se llevó a todos los demás países por delante. Los chinos, por los que nadie daba un peso, que en 40 años convirtieron su país de un país agrícola al potencia del mundo, al país más desarrollado. En China no hay desempleo. Bueno, ahorita vamos a China pues para que veamos qué es lo que está pasando allá. Entonces, bueno, aquí estamos hablando de comunicaciones análogas o analógicas que tienen que ver con electricidad. Esa es la tercera revolución industrial, que también tuvo algunas transformaciones. ¿Qué hizo que pudiésemos eh, cambiar esa comunicación análoga a un nivel más? Fue lo que se llamó la electrónica. Ujú. Y con la electrónica apareció algo que se llama la informática, que hace parte de la tercera revolución industrial, que tiene sus desarrollos en los años 60, ¿sí? Más o menos en el 56, son los desarrollos de la computación electrónica, que supuestamente, y como nos han contado, llevó al hombre a la luna en el 69. Que yo no creo que eso sea verdad, porque nosotros con desarrollo tecnológico de 15 años no pudimos haber construido una máquina para llevar a alguien hasta la luna. Eso es lo que nos vendieron, eso es el marketing que nos vendieron en esa época. Yo no creo que eso haya podido suceder en el 69. Pero bueno, eso fue lo que nos inventaron lo que nos inventaron y nos mostraron a través de la televisión de esa época.
Ahora hablemos de los desarrollos entonces de las comunicaciones desde que apareció el radio y la televisión para convertirse a la electrónica. Pues con la electrónica mejoraron los transistores, se hicieron más pequeños, con la posibilidad de hacer transistores más pequeños, entonces apareció la electrónica, la nanoelectrónica, que hace posible que tuviésemos aparatos cada vez más y más y más pequeños. Con eso también aparecieron entonces las nuevas tecnologías de información. Recuerden que las tecnologías de información son los dispositivos que hemos creado para poder grabar esa información. Entonces, seguramente los primeros dispositivos que aparecieron para grabar información fue lo que se conoce como el long play, ¿sí? El LP, que era el disco de vinilo negro, ¿sí? Que ahora están otra vez de moda. Eso fue lo primero que apareció. Aparecieron otros dispositivos que se conectaban en los carros en los años 50, que parecían un cassette similar a los de Nintendo, a los primeros Nintendo de los años 80. Mm, Allí no solamente se almacenaba música, sino que también comenzaron a aparecer dispositivos para almacenar audio y video. El invento, y tal vez el primero que tuvimos, se llama la cinta magnética. ¿Saben qué es la cinta magnética? Ustedes alcanzaron a ver el Betamax y el VHS, alcanzaron a ver el cassette. El cassette de los años 70, el cassette de los años 80, hasta los años 90, yo alcancé a Cassette, comprar. sí. Esa es el fin de las comunicaciones análogas, que ya tenían electrónica. ¿Listos? Hasta allí más o menos están conmigo, o sea, yo les estoy tratando es como de que en su mente puedan analizar los tiempos, sobre todo esta ilustración es más para que ustedes puedan ver los tiempos, y entonces digan, bueno, en el 95 yo tenía tantos años, o sea que sí alcancé a verlo, o yo no alcancé a ver nada de eso, porque yo ya soy de este siglo, no soy del siglo XX, sino del siglo XXI, o yo era muy pequeño en esa época y no alcancé a ver nada de eso, pero sí lo he visto donde mi abuelo, donde mi tío, donde alguien que todavía tenga, eh, digamos, estas herramientas TIC, que en este caso serían TI, tecnologías de información, que son las tecnologías de almacenamiento. Hasta allí esa analogía. Como paréntesis, para que lo puedan entender la importancia de la analogía antes de pasar a la digitalización. Y es que, por ejemplo, la computadora más avanzada del mundo, que es el acelerador de protones que está en Francia, ¿sí? Ese aparato, que es tal vez el invento más poderoso que nosotros hemos tenido hasta el momento, ese acelerador de partículas funciona con tecnologías de cinta magnética y no con tecnologías digitales. ¿Por qué? Porque es más fiable grabar la información en cinta magnética que en digital. ¿Por qué? Porque los dispositivos digitales tienen unos tiempos de almacenamiento cortos. ¿Sí? Los tiempos de almacenamiento en dispositivos digitales no superan los 10 años. Por eso nosotros cada 10 años máximo tenemos que cambiar la tecnología. ¿Están conmigo hasta allí? Listo, profe. Y también Sí, porque señor. es más fácil como, por decirlo así, como hackear una tecnología digital, lo que Ok, está diciendo. vale, sí, chévere tu apunte. Sí, pero el principio es que la información perdura más. Vaya, coja el cassette de su tío o de su papá que tiene por allá guardado y póngalo en la casetera y verá que le suena. Pero coja un CD de su papá, de los primeros que compró, vaya y póngalo y no funciona, porque ya le salió un hongo. El primer salto tecnológico que hubo fue la aparición del CD-ROM. Entonces, en los años 90, cuando aparecieron los primeros computadores con Windows 95, con Windows 93, luego con Windows 98, todo venía en CD.
La música que estaba en cassette comenzó a ser vendida en CD y en cassettes. Cuando uno iba a los supermercados grandes, había unos lugares grandotes donde habían audífonos y usted escogía el CD y lo ponía y lo escuchaba y si le gustaba se lo llevaba. Un CD solamente almacenaba 17 canciones. Luego comenzaron a aparecer unos CDs con mayor capacidad, pero la primera transformación a la digitalización fue el paso de la cinta magnética al CD. ¿Listos? También en ese tiempo apareció algo que se descubrió en los años 70 que tenía que ver con la compresión de la música y de los videos, que no existía un computador que lo pudiese hacer en esa época y se llamaba el MP3. El MP3 es un descubrimiento de los años 70, pero como no se tenía la tecnología para poder hacerlo, solo vino a hacerse posible a mediados de los años 90. Es decir, que el puerto USB apareció. Y con el puerto USB aparecieron también los pendrive en esa época que eran supremamente costosos, ¿sí? Antes de esos CDs habían unos disquetes cuadrados que se metían por una ranura en el computador que se dañaban eh, con cualquier audífonos, con cualquier cosa y la información pues se perdía. Entonces, ¿alcanzamos a tener analogía en los computadores? Sí, sí, con los primeros disquetes, que eran magnéticos. Pero el siguiente paso fue al tema del CD-ROM y de los CDs. Esa es tal vez la primera transformación digital que vimos. Esa es la transformación a la digitalización. Pues, consistió en digitalizar todo. La digitalización consistió en digitalizarlo todo. Entonces, las bibliotecas digitalizaron sus libros, ya no había que ir hasta la biblioteca para poder leerse el libro, sino que ya se podía conseguir digitalizado. La digitalización es hacer también de los procesos en la industria, en las empresas, incluso en su casa. Para eso todavía incluso aquí en Colombia se invierten muchísimos recursos económicos para poder digitalizar su registro civil de nacimiento, su registro civil de matrimonio, absolutamente ¿Está todo. hablando de matrimonios ahora? Um, el tema de la digitalización en Colombia antes de la pandemia estaba apenas en un 20%. Cuando arrancó la pandemia, nosotros aquí vivíamos todavía en los años 90. Y si usted necesitaba un registro civil de nacimiento, tenía que ir hasta el municipio donde lo sacó. Es más, en el 2024 hay algunos registros civiles que todavía hay que ir hasta esos lugares a expedirlo. Todavía hay trámites que se tienen que hacer en ese punto en físico, en papel, porque aún no se están digitalizados. Entonces, ¿en qué porcentaje va la digitalización del Estado en Colombia? Vamos apenas a un 75%. Y eso, que no creo, porque eso es lo que nos dicen. Yo pensaría que está muchísimo más abajo. ¿Alguien que quiera participar, que nos cuente alguna anécdota o algo? Yo me acuerdo del disquete, me acuerdo mucho cuando estaba como en quinto, que nos ponían a llevar al colegio la información ahí en los disquetes, pero sí eran muy delicados, se dañaban con nada. Sí, eran muy delicados. Mira que yo estuve incluso en el 2004, me acuerdo, en un Congreso Internacional de la Ciencia del Suelo en el Club Campestre de Cali. Y recuerdo que yo era una parte de las personas que trabajamos en el área de soporte de informática y los ponentes llevaban eh, sus presentaciones de PowerPoint en disquetes y muchos de ellos uno metía el disquete y no, está dañado, ¿no? Entonces, más o menos, ¿cuánto tiempo ha pasado? De 2004 al 2024, 20 años. ¿Listos? Vale, chévere, gracias por tu aporte. Entonces, bueno, ahora aparece algo que se llama la transformación digital, ¿sí? El primer paso fue la transformación a la digitalización. Me acuerdo que uno compraba la revista Cromos y venía con un CD. En ese tiempo, por todo le regalaban a unos CDs.
En todo venían los CDs, todo era de la transformación a la digitalización. Hoy estamos hablando de la transformación digital, que es otra cosa, ¿sí? Una cosa es la transformación de lo análogo a lo digital, y lo que estamos viviendo ahora es la transformación digital a la cuarta revolución industrial, que es otra cosa. Esta es la cuarta revolución industrial, y es la revolución industrial en donde nadie, ni siquiera en el Estado, lo entiende. Aquí en Colombia les digo yo que trabajo con el Ministerio TIC, porque es difícil de entender. Listo, hasta allí está clara la información de cómo es la evolución de las comunicaciones. Ujú. Entonces, ¿cómo funcionaban las comunicaciones antes de la digitalización? Pues usted compraba el periódico, la revista, todo era impreso, ¿no? Los cuadernos, los libros, eh, los documentos dentro de su organización, las bibliotecas. Yo estuve yendo a esta biblioteca hasta que estudié en Bogotá en 2004. Sí, luego había ido a Luis Ángel Arango a buscar libros. Y aquí en Latinoamérica y en los países emergentes, el atraso que nosotros tenemos con respecto a los países de primer y segundo mundo es de por lo menos 20 años. 20 años, es mucho. Ahora bien, ¿qué han escuchado ustedes? Ah, bueno, con la digitalización apareció eh, um, el Internet. ¿Sí? Recuerdan que uno que tenía conexión a Internet a través del teléfono y uno bajaba música por el Ares y eso se llenaba el computador de virus y bueno, eso era otra época. Pero la Internet, se dice correctamente, es la Internet hace parte también de la tercera revolución industrial, no de la cuarta revolución industrial. La o el Internet hace parte de la tercera revolución industrial. ¿Listos? ¿Con qué empresas surgieron con la tercera revolución industrial que son poderosas en la actualidad? Amazon, que arrancó vendiendo libros y que ahora le venden desde una aguja hasta un carro, hasta un cohete. Mm, las transformaciones, por ejemplo, del Messenger de Microsoft, que el Messenger que al principio era Space, que era de Microsoft, que todo eso se convirtió a Facebook, de Mark Zuckerberg, que también hace parte de la tercera revolución industrial. Y como para que en sus mentes analicen más o menos qué otras empresas hacen parte de la tercera revolución industrial, la cuarta revolución industrial se hace oficial en Alemania en el año 2011, es decir, hace 13 años. Hace 13 años oficialmente se hace visible para el mundo la transformación digital a la cuarta revolución industrial. Es decir, que la cuarta revolución industrial se hace oficialmente pública en Alemania en el 2011. ¿Listos? ¿Quién sabe la respuesta de qué es la cuarta revolución industrial? ¿Qué es la cuarta revolución industrial? Todo esto es comunicación digital y esto tiene que ver con marketing, porque al final el marketing y la comunicación digital, el marketing digital es lo que hace posible que todo esto funcione. ¿Quién quiere arriesgarse a participar? Todas sus opiniones son bienvenidas, todas las opiniones nos sirven, todas las opiniones están bien, no hay opinión errada. Me ayudan que yo también me canso de la garganta, ¿vale? Buenas noches. Profe, es como la entrada como al mundo de la digitalización y tecnologías. ¿Alguien más? Yo creo que es por lo de la inteligencia artificial, Sí, profundiza, argumenta un poco más. pues de que ya la inteligencia artificial está, digamos, casi en todo y no se diferencia si te está hablando un humano o una máquina.
Si alguien más, dale. La bebé. Profe, Sí, dale. yo creía que sí tiene que ver mucho con la dependencia de la IA, revolucionar todo tecnológicamente a través de la Mm, parte de, pues, de abastecimiento, cadena de distribución, también la parte de autonomía, digamos, los carros que ya se pueden manejar solos, todo eso. Vale, sí, súper, chévere, bien, estamos bien. En la primera clase hablábamos de que de la cuarta revolución industrial era la entrada de las tecnologías, como dijo la primera compañera, la llegada del Internet, de la inteligencia artificial. Hablábamos de la inteligencia artificial, pues como uno de los boom de la cuarta revolución industrial, que de hecho decíamos que en otros países había llegado hace muchos años y aquí hasta hace apenas un par de años estábamos como incursionando en la inteligencia artificial. Sí, genial, ese apunte está súper, súper, súper bien. Listos. Eso, pero entonces, mire, no vayan a confundir las tecnologías de la tercera revolución industrial con los de la cuarta, ¿sí? En las tecnologías de la tercera revolución industrial está la electrónica, que es la evolución de de las comunicaciones eléctricas. Y en la diapositiva que deben estar viendo, allí aparecen las que hacen parte de la segunda revolución industrial, ¿sí? Que son el telégrafo, ujú, el telegrama. ¿Alguno de ustedes alcanzó a ver un telegrama? Ujú. Aquí aparece el teléfono, todo esto funciona con señales eléctricas, aquí no hay electrónica, el telégrafo, el telegrama, la radio funcionaba con electricidad, la televisión de esa época, los primeros radios de una sola vía, el PTT, el walkie-talkie, los sonares y demás tecnologías de radar que hacen parte de la electricidad. Y me retrocedo aquí para que nos quede claro que lo que tiene que ver con la transformación a la tercera revolución industrial, que es la informática, tiene que ver con la aparición de los códigos binarios, ¿sí? El lenguaje binario fue el que permitió la programación y a partir de allí nace la electrónica. Ujú. Con la electrónica, por supuesto, también hace muchísima transformación al tema TIC. Y aquí en esta diapositiva, como para que nos quede bien claro cuál es los cambios que hubo con la digitalización y es la eliminación de los canales. Casi ya no vemos carteles, folletos, periódicos, eso ya no se ve. Ujú. Ya no se ve, eso, por ejemplo, perifoneo y esas cosas que uno todavía lo ve aquí en Colombia. O sea, es que aquí estamos muy atrasados. Eso ya no fue ni los países de primer mundo, eso ya no se ve. Ahora todo funciona con la digitalización. Para ese tiempo la información era sólida, estaba un medio que era transmitible, intercambiable. Hasta hace unos años no se podía grabar un programa de televisión. Usted lo veía, ve, viste por la noche, no, no me lo vi. Ah, te lo perdiste. Sí, no hay nada que hacer. Pero con las plataformas que comenzaron a aparecer del 2010 en adelante, donde ya aparecieron decodificadores que pausan, adelantan, retroceden, graban los programas, pues permitía a través de un disco duro en un aparato hacerlo. Todas esas cosas han ido desapareciendo. Ahora el decodificador que colocan en tu casa, si es que colocan un decodificador, porque ya tú entras por la aplicación del televisor, te permite también adelantar, pausar, retroceder, grabar y ver los programas que ya se transmitieron. Esas tecnologías en Colombia son nuevas. Esas tecnologías apenas aparecieron aquí en el 2021, un año después de la pandemia, con Movistar, que trajo fibra óptica, porque aquí nosotros todavía en la actualidad tenemos comunicaciones con cable coaxial en sus casas. Si a tu casa entra un cable negro redondo de los años 90 por el internet por ahí, tiene un internet pero pérrimo. Y el internet del año 2024 para todos los lugares debería ser fibra óptica, pero así no funciona. La fibra óptica va a estar en un 20% en Colombia, el resto todavía funciona con cable coaxial, que eso es análogo, esos son cables análogos. Entonces es como para que también comencemos a identificar
¿sí? ¿En dónde estamos? ¿Cuáles son las oportunidades que se vienen? Me refiero a oportunidades, si nosotros conociéramos lo que hacen en los países de segundo y primer mundo y los pudiéramos implementar aquí, pues tendríamos con toda seguridad un negocio exitoso. Entonces, con la cuarta revolución industrial, la cuarta revolución industrial es la transformación digital. La transformación digital es la aplicación de la inteligencia artificial, año 2011, hace 13 años. La aplicación de la inteligencia artificial a todos los procesos humanos, ¿sí? Entonces, que nos vengan a decir, no, es que el chat GPT apareció en noviembre del 2022. Pura mierda, ¿sí? Esto de la inteligencia artificial viene desde el 2011, hace 13 años. ¿En dónde se implementó? Pues se implementó en todas las plataformas que conocemos en la actualidad como redes sociales. Entonces apareció en Facebook, apareció en Instagram, apareció en TikTok, aparece en todas estas plataformas. Desde antes de pandemia, yo vengo dictando esto desde el 2017 en la Universidad Autónoma, en las carreras de informática. Yo les decía a esos muchachos, coloquen los celulares aquí. Los celulares no eran estos, no eran otros. Pero desde esa época uno tiene una conversación alrededor de aparatos electrónicos con sus dispositivos cercanos y los aparatos comienzan a mostrarle publicidad referente a la conversación. En esa época me decían, profe, usted se la fumó verde, está loco. Pero eso es una realidad desde esa época. Desde esa época nos escuchan, saben dónde estamos, con quién estuvimos, saben nuestros recorridos, saben quiénes son nuestros amigos, tienen nuestras fotos, tienen nuestros datos, saben todo de nosotros. Así todavía digan que son teorías de conspiración, eso funciona así desde hace tiempo, eso no es nuevo. Esa es la cuarta revolución industrial. ¿Para qué sirve la cuarta revolución industrial? Hace parte de algo que yo tengo por aquí que cargo siempre con mi carnet y tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. Y los objetivos de desarrollo sostenible tienen que ver con las agendas que tienen los primeros gobiernos, que son los dueños del mundo y que determinan, bueno, muchachos, vamos a hacer que haya una pandemia. Listo, pandemia, muchachos. Listo. Ellos son los que determinan cómo nos manipulan utilizando el marketing digital para hacernos creer cosas que son falsas. Entonces, la cuarta revolución industrial arrancó en 2011, es la aplicación de la inteligencia artificial a todos los procesos para obtener datos de nosotros en el gran Big Data y para poder analizar tanta cantidad de información que se emite en tiempo real, que todos estamos en línea, se necesitan computadoras que sean capaces de hacerlo. ¿Qué computadora necesitamos para poder hacer eso? Una computadora cuántica. ¿Listos? ¿Han escuchado de computadoras cuánticas? Un computador de los nuestros tradicionales no puede analizar tanta información, no puede, ¿no? Tardaría 100 años en hacer los análisis que hacemos nosotros en la actualidad. ¿Tenemos computadoras cuánticas? Sí. ¿Quiénes las tienen? Los dueños de Facebook, del Instagram, del TikTok, esta gente que tiene todos nuestros datos, del Waze, de todo eso que está cruzado, que son los mismos. Esa es la cuarta revolución industrial, que viene acompañada entonces de los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030. Sí, entonces, con la pandemia se vinieron unos cambios. Vamos 4 minutos más, cortamos, nos tomamos un break de unos 20 minutos para comer algo y regresamos con toda esta locura que yo les estoy transmitiendo. Eh, um, con todo este tema del Big Data necesitamos un computador que pueda hacer el análisis de información en tiempo real. ¿Sí? Se necesitan computadoras cuánticas. ¿Qué estamos desarrollando las computadoras cuánticas y no tenemos todavía el hardware ni el software para que esto funcione? Eso es mentira. ¿Sí? Ya se tienen computadoras cuánticas desde hace tiempo y toda esta información, incluso yo que yo estoy diciendo, lo deben estar analizando.
Si estas transmisiones estuviera, por ejemplo, por YouTube, ya la habían censurado, ya habían cortado. ¿Sí? ¿Quién hace eso? ¿Seres humanos allí pegados a ver qué habla uno? No, eso lo hace la inteligencia artificial. ¿Sí? Eso lo hacen los algoritmos. Listo, entonces, ya sabemos que la evolución de la digitalización a la transformación digital es la aplicación de la inteligencia artificial. ¿Se va a aplicar a otras cosas? Sí. ¿Se va a aplicar a la transformación de la movilidad? Sí. Entonces, con la transformación digital, que hace parte del antes y después del COVID, entonces viene la transformación a los vehículos o a la movilidad eléctrica. Todos los vehículos para el 2030 se deben transformar a la electricidad. Sí, pero no solamente la electricidad, sino que tienen asistentes de inteligencia artificial, vehículos autónomos. Y vamos a comenzar a ver a partir del 2030 para allá cómo no se necesitan conductores. Entonces, conductores ya no van a haber, conductor del taxi no va a haber, conductor del bus no va a haber, conductor del camión ya no va a haber. Todo eso la inteligencia artificial se va a encargar de moverlo. Claro, por supuesto, no se minimizan los accidentes porque la inteligencia artificial para que se duerma es difícil. Ujú. Y estamos viviendo esa transformación con toda la cantidad de puestos de trabajo que se vienen perdiendo a partir de después de la pandemia. Entonces, en India, que quedan los call centers más grandes del mundo, tienen aplicado ya el 40% de software con inteligencia artificial y eso usted no identifica si es una persona o es una máquina, ya no se identifica, ya no se diferencia, es lo mismo. ¿Y qué han hecho con todos estos temas de la información nuestra durante 10 años? Lo vamos a ver ahorita que nos conectemos nuevamente. Espero que toda esta información les guste, que también puedan dimensionar, digamos, a partir de abrir los ojos. Hola, ¿listos? ¿Estamos? ¿Me escuchan? ¿Me ven? ¿Ven la presentación? Sí, señor. Señor. Genial. Señor. Listo, fabuloso. Bueno, nos toca así hacer 3 sesiones de 45 minutos. Con esta ya finalizamos. Ahora, después de que terminemos, pegaré las 3 sesiones para que se conviertan en una. Las subo a mi canal de YouTube y se los comparto para que los que la quieran repetir puedan verla y los que no se conectaron, pues también la puedan ver. Sí, para mí que vean las sesiones grabadas cuentan como asistencia, entonces me van
informando quiénes. Esto es para la grabación. Quienes no la hayan visto, pues sepan que cuenta como asistencia. ¿Listos? No sé cómo me estoy viendo. Mm, bueno, hasta allí, digamos que hemos pasado rápidamente por el tema de las comunicaciones, el desarrollo de las comunicaciones nuestras en el tema digital tiene, ¿qué? 35 años. Esto es nuevo. En el 2000, por ejemplo, en Colombia, la televisión se convirtió a digital cuando el gobierno le cedió los derechos a Caracol y RCN y ellos montaron los dos primeros canales de televisión digital. Pero solamente hasta el 2010 se compró el espectro electromagnético de la televisión digital de la TDT a los chinos. Y a partir de 2010, que se comenzaron a migrar las redes de la televisión de ondas de frecuencia a, a digital, a binarios, fue que se comenzó a ver la televisión digital. ¿En qué porcentaje está la televisión digital en Colombia? Yo creo que estamos por ahí en un 40%. Qué tristeza. Ya pasaron 13 años y aquí no hemos podido todavía llevarla digital a los rincones de Colombia, sino que la gente en la ruralidad todavía tiene que ver la televisión con la antena de pescado, la televisión lluviosa, o tienen que contratar los servicios de televisión satelital para poder ver una televisión digital. Eso también lo digo para que hagamos una crítica de saber en qué momento del desarrollo estamos y estamos muy atrás. Estamos muy atrás. Bueno, los voy a dejar con este video y ya retomo. La inteligencia artificial está aquí, nos guste o no. Inteligencia artificial. Aprendizaje automático, robots. Es emocionante y aterrador. Algunos de los nombres más importantes en ciencia y tecnología advierten sobre los peligros de usar inteligencia artificial para fabricar armas. Creo que el desarrollo de la inteligencia artificial podría desencadenar el fin de la raza humana. Esto para mí es el problema más aterrador. Ahí es donde necesitas que los reguladores lleguen y digan: oigan chicos, deben hacer una pausa y asegurarse de que esto sea seguro. La inteligencia artificial tiene el potencial de resolver todos los problemas más difíciles del presente y el futuro. La inteligencia artificial tendrá un impacto en todo. No hay nada que no vaya a tocar. Es un renacimiento. Es una edad de oro. Estamos a punto de dejar que las personas hagan más de lo que podrían por sí mismas. ¿Para qué queremos usar la inteligencia artificial? Para resolver problemas, ser más prósperos y saludables. Ese debe ser su propósito. Con la inteligencia artificial, las computadoras empiezan a aprender, a pensar, a reescribir, a diseñar sus propios programas. La inteligencia artificial puede darnos la facultad de escuchar y ver mejor, así como darnos nuevas capacidades. Imagina un doctor humano con la asistencia de inteligencia artificial para crear nuevas medicinas que no se habían considerado. Podrías ver un increíble aumento en la esperanza de vida. Todo esto suena muy a Star Trek, pero créeme, va a suceder. La pregunta es, ¿seremos tan inteligentes como para tomar decisiones sobre lo que queremos como sociedad? Los científicos están creando hoy en día inteligencia artificial y fijando el rumbo para un nuevo mañana. La forma en que la inteligencia artificial cambia nuestras vidas ahora y en el futuro depende de nosotros. Estamos porque en el campo donde si hacemos las cosas bien con la inteligencia artificial podemos ayudar a que la vida prospere como nunca antes y realmente saque lo mejor de nosotros. Explota el Big Bang de la inteligencia artificial generativa. Es el comienzo de la mayor revolución tecnológica de la humanidad.
y a la vez el mayor peligro existencial de toda nuestra historia. Programas como DALL-E, Midjourney o Stable Diffusion fabrican torrentes interminables de imágenes sintéticas a partir de simples descripciones de texto. Al principio se nota que son artificiales, pero pronto avanzan hasta crear fotos que pueden ser confundidas con la realidad a primera vista. En noviembre, la empresa OpenAI lanza ChatGPT, un algoritmo capaz de escribir textos como un humano. A pesar de sus múltiples errores factuales, de 100 millones de personas lo utilizan todos los días para crear documentos, desde los deberes del colegio hasta escritos legales usados en procesos judiciales. Muchas empresas planean usarlo para sustituir empleados. En solo 3 meses, la inteligencia artificial generativa ha pasado de los laboratorios de las universidades a las manos de cualquiera con un ordenador o un teléfono. Muy pocos saben que están jugando con la fuerza más poderosa y destructiva jamás creada desde la invención de la bomba atómica. Más de 250 nuevas compañías norteamericanas, gigantes chinos como Baidu y empresas de otros países entran en una guerra feroz para controlar una tecnología que está invadiendo todas las esferas de la sociedad con la virulencia de una pandemia imparable. En Hollywood, la inteligencia artificial causa furor. Los diseñadores de producción la usan para crear conceptos y decorados. La nueva película de Indiana Jones se estrena con un Harrison Ford perfectamente rejuvenecido por inteligencia artificial. El director Robert Zemeckis hace lo mismo con Tom Hanks en su nuevo film gracias a Metaphysic, una empresa que se hizo viral por sus deepfakes de Tom Cruise. Esta firma un acuerdo con CAA, la mayor agencia de talento del mundo, para crear modelos biométricos de sus clientes. Con ellos podrán participar en producciones sin siquiera pisar un estudio, incluso después de muertos. Microsoft muestra su nueva tecnología de audio, DALL-E, un algoritmo que clona la voz de cualquier persona convirtiendo texto en habla. El resultado es indistinguible del ser humano original, incluyendo todas sus inflexiones y emociones naturales. Hay que educar a las personas, dicen, para que puedan defenderse contra los nuevos bulos audiovisuales. Finalmente, urgen a los gobiernos de todo el planeta para que colaboren con la comunidad científica en una legislación que proteja los derechos individuales, estableciendo límites penados para intentar coartar el uso tóxico de esta tecnología. Solo así, concluyen, podremos aprovechar su revolucionario potencial creativo sin poner en peligro a la sociedad. Esta es la historia de la comunicación. En el siguiente cortometraje se verá la historia de la comunicación, cómo fue avanzando desde su tiempo más primitivo y cómo fue adquiriendo características por parte de las distintas culturas que influyeron en la comunicación y cómo fue su progresión a los medios de comunicación masiva que conocemos hoy en día. Hace 2500 años, Aristóteles planteó el modelo clásico de la comunicación, el cual decía que un orador emite un mensaje que va dirigido a un receptor determinado. Dicha comunicación se divide en varios niveles, siendo estos la comunicación intrapersonal, interpersonal, grupal y organizacional. La comunicación se remonta a los tiempos de los primeros hombres, quienes utilizaban lenguajes arcaicos para así comunicarse. De igual manera se dieron los primeros intentos de comunicación escrita. Las primeras civilizaciones en trasladar lo oral a lo escrito se situaron en Medio Oriente, alrededor de 4000 años antes de Cristo. Esto empezando por los sumerios que idearon un modelo de escritura único que representaba conceptos, la escritura cuneiforme. Posteriormente los egipcios desarrollaron un sistema que se basaba en iconos llamados jeroglíficos. Estos utilizaron como soporte de escritura el papiro. Los romanos idearon un tipo de escritura muy bella llamada capitales de quadrata y utilizaron pergaminos hechos de pieles curtidas de animales. Plegando los pergaminos se realizaban los códices, siendo este el actual formato de los libros. Durante la Edad Media, la cultura sufrió un retroceso debido a que fue una época marcada por guerras y la cultura se conservaba en monasterios, donde se compilaban libros con temática religiosa a mano, siendo estos copiados manualmente por los monjes, por lo que el trabajo era arduo y se demoraba unos 3 meses, por lo cual los libros tenían un valor desorbitado. En el siglo XII aparecieron las primeras universidades como los nuevos centros de cultura, y estas también se dedicaron a la promoción de los libros. Al mismo tiempo, los árabes introdujeron el papel que fue inventado por los chinos a través de la península ibérica. En 1450, Jonathan Gutenberg, un joyero de Maguncia, ideó un nuevo sistema basado en tipos móviles, conocido como la imprenta.
La imprenta se desarrolló rápidamente y se extendió por toda Europa. Con la imprenta surgieron nuevos formatos de comunicación, así como nacieron las publicaciones periódicas como las revistas y los periódicos. La inmediatez que exigían estos nuevos medios fue frenada por el cuello de botella que suponía la composición manual de las páginas. De esta manera se inventaron en el siglo XIX máquinas de composición automática que redujeron considerablemente el tiempo de producción. En el siglo XIX se habían aportado los primeros medios de comunicación instantánea: el telégrafo en 1844 y el telégrafo sin hilos en 1895. Además, el ingeniero Alexander Graham Bell patentó el teléfono en 1876. A finales del siglo XIX, Rudolf Hertz dijo que las ondas electromagnéticas viajan a una gran velocidad y pueden transmitir o transportar sonido. Dejó los cimientos de lo que sería la radio, siendo esta patentada primero por Guillermo Marconi en Reino Unido. Los avances de la radio para el año de 1905 fueron introducidos y aplicados inmediatamente en la guerra entre Rusia y Japón. Además, se introdujo en la marina mercante a partir del hundimiento de Titanic en el 1912. En 1929, J. Boyd, basándose en experimentos anteriores, consiguió la primera transmisión televisiva. Este nuevo medio fue paulatinamente incorporado a los hogares, y en el periodo inicial de tener un televisor para una familia significaba un estatus. A partir de la Segunda Guerra Mundial y la apertura de la llamada Era Espacial en 1957, se abrió un nuevo panorama cuando se empezó a contar con los primeros satélites. Por otra parte, tiempo atrás se dio la invención del medio coloquialmente conocido como cine. Fue inventado en Francia por Auguste Lumière en 1895. Sus primeras versiones de cine mudo fueron sumadas en 1920 y en 1930 se tuvo el cine sonoro. Este es un medio de comunicación que transmite normas de comportamiento, valores, ideales y costumbres. A finales de los años 60 nació ARPANET, que puso a disposición de científicos una red analógica llamada NSFNet, los primeros avances de lo que conocemos como Internet. Esta red de transmisión de datos en principio fue creada con objetivos militares. No obstante, en los años 70 apareció el protocolo de control de transmisión TCP/IP, en el que se basaban los servicios de Internet y los mensajes de correo electrónico. Comenzó a vislumbrarse la posibilidad de conectar todas las redes existentes en el mundo, pero para conseguirlo era necesario crear una forma estándar de almacenar los datos que pudiera verse desde cualquier plataforma informática. Así nació la web. Esta fue inventada por el investigador Tim Berners-Lee. Hoy en día el Internet ha tenido avances con respecto a hasta entonces, siendo hoy el medio de comunicación más utilizado por su rapidez, efectividad y bajo costo. Internet hoy en día no solo es el medio de comunicación más grande, sino el medio de entretenimiento más importante también debido a su facilidad para buscar cualquier cosa para perder el tiempo, lo cual ha ocasionado fomentar las distracciones a la sociedad de hoy en día. Concluimos que la comunicación desde sus inicios primitivos ha cambiado mucho y siempre ha buscado el objetivo de ser más rápida y eficaz, sobre todo desde el siglo XIX. Y desde entonces, la producción fue más rápida y llegó a lo que hoy en día vemos cotidianamente en el Internet, medio por el cual se sigue innovando y crece a pasos agigantados, pasando a ser parte de nuestra vida diaria. La comunicación actual es el producto de muchos siglos llenos de esfuerzo y propia necesidad por tratar de comunicarse de la manera más sencilla y práctica. A continuación mostraremos de manera resumida y puntual algunos hechos relevantes en nuestra historia como parte fundamental de la comunicación. Antes de Cristo, el hombre prehistórico se comunicaba por medio de sonidos, gruñidos y expresiones corporales. Además empleaban señales físicas con las manos y otros movimientos del cuerpo. La primera etapa
fue la era de los signos y las señales que se desarrolló en los inicios de la prehistoria. Esto se hacía a través de sonidos, señales, gruñidos, gestos, gritos, etc. Tiempo después, todas estas señales, símbolos, signos que usaban, empezaron a plasmarlos en las paredes o piedras, es decir, por medios gráficos que se descubrió posteriormente. Los jeroglíficos fueron usados durante un periodo de 3.500 años para escribir la antigua lengua del pueblo egipcio. La escritura jeroglífica constituyó, probablemente, el sistema organizado de escritura más antiguo del mundo y era utilizada principalmente para inscripciones oficiales en las paredes de templos y túmulos. 3000 a.C., los egipcios idearon la manera de realizar representaciones por medio de jeroglíficos. De esa manera transportaban y transmitían la información importante por papiros, muros y piedras. 430 después de Cristo, los romanos utilizaron antorchas puestas en grupos apartados a distancias variantes, como medio de comunicación basado en señales de guerra. La pila voltaica. El primer dispositivo práctico para obtener energía eléctrica de forma permanente fue desarrollado por el físico italiano Alessandro Volta y se le denominó precisamente pila voltaica. Este invento cautivó a las sociedades científicas más poderosas de la época y fue el predecesor de enormes progresos que mejoraron la calidad de vida de la sociedad. En reconocimiento a sus investigaciones en el campo de la electricidad, se nombró Volt a la unidad estándar de potencial eléctrico. Antelsat, el primer satélite uruguayo, diseñado por Antel y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, cuenta como principal fuente de energía con paneles solares fotovoltaicos que generan electricidad a partir de la luz solar. Sin embargo, también posee baterías o pilas que permiten que sus dispositivos y circuitos electrónicos puedan seguir funcionando cuando se encuentre en el cono de sombra en la órbita. La palabra telégrafo, que significa escritor a la distancia, fue acuñada por el inventor francés Claude Schaap, nacido en 1763 en el seno de una familia noble que quedaría arruinada tras la Revolución Francesa. Schaap comenzó en 1792 junto a sus 4 hermanos. Bueno, vale, esta información la pueden ver ya ustedes, es recomendable que la vean completa. Así la mente asimila muchísimo mejor cómo es el desarrollo tecnológico, pero pues las presentaciones no dan la información que yo doy, ¿sí? Y lo que yo quería que pudieran analizar es la línea de tiempo, de ver cómo nuestro desarrollo tecnológico es tan rápido. Se dice que con cada evolución tardamos la mitad de lo que tardamos con la última. Es decir, si en la primera nos gastamos 200 años, en la segunda nos gastamos 100, en la tercera nos gastamos 50, en la siguiente 25, 12 y así sucesivamente. ¿Hablamos de la quinta revolución industrial ya? Sí, hablamos de la quinta revolución industrial. Y como vieron, la cuarta revolución industrial aplica para todo. En la actualidad, víctimas de la revolución industrial, sí, por supuesto. Hemos, por ejemplo, cambiado nuestros contenidos musicales hartísimo. Quienes controlan nuestra música en la actualidad es la gente que desde el principio tuvieron la accesibilidad a la inteligencia artificial para hacer música. Y es increíble, y yo se los digo por experiencia, que uno va a la India, va a Pakistán, va a Brasil, va a cualquier rincón del mundo y lo que se escucha se llama reggaetón. El reggaetón está hecho con inteligencia artificial y por eso es que llega tan fácilmente a nuestros cerebros. Eso se llama neuromarketing.
es lo que hacemos desde los laboratorios, es lo que hacemos desde los laboratorios, desde la Universidad Autónoma de Occidente, desde el Ministerio de las TIC, desde el SENA, desde la empresa que yo tengo y desde esto que estamos haciendo con este curso, que es un laboratorio de marketing digital con neuromarketing para poder entender un poco más cómo funciona todo este tema. Entonces, para podernos meter en el tema del neuromarketing, tenemos que identificar que nosotros como un avatar físico, emocional, porque nosotros funcionamos es a través de las emociones, esto que les estoy diciendo se llama psicología del consumidor, para poder llegar a los sentidos de nosotros y poder programarnos, lo que se llama programación neurolingüística, PNL, se hace a través de los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? Pues nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro olfato. Y en la próxima sesión vamos a profundizar un poco más en eso, porque las marcas, y sobre todo las marcas de élite, las que invierten mucha plata en todo el tema de neurociencias, invierten en el olfato, en lo visual, que es el manejo de los colores, en el tema auditivo y, por supuesto, en el tema sensible, que es el tacto, para poder vender con más facilidad. Entonces, yo que fui director del canal de ventas de marketing digital para Volkswagen, que es Porsche Colombia, que es el mayor fabricante de automóviles del mundo, les voy a mostrar algunas pautas, porque si usted va a cualquier concesionario de Volkswagen en el mundo, va a encontrar el mismo concesionario con la misma forma, con la misma superposición de los vehículos, con el mismo aroma, porque se diseña el perfume que se coloca en el aire acondicionado del concesionario dentro de los vehículos. Todo absolutamente debe ser uniforme en todas las tiendas. Y por eso cuando ustedes van a una tienda de diésel, de Gearbot, una tienda en cualquier lugar de Colombia, encuentran pues, superpuesta la ropa o el calzado o lo que vendan de la misma forma, el olor de la tienda es el mismo a nivel nacional e internacional, porque en marketing todo se diseña. Allá no se ponen las cosas porque sí, ni se manda al youtuber a que haga un video absurdo, que monte unas fotos allá enfrente del local y lo suba, porque eso no sirve para nada. Esto es marketing digital. Voy a llamar a la asistencia porque nunca lo he hecho, a pesar de que ustedes me llaman. Como les digo, lo importante es que vuelvan a ver el video para que esto les sirva como punto de asistencia y voy a llamar el siguiente listado a ver quién no está. Entonces aquí estoy con Jensi Lorena Chalá, que no ha asistido a alguna de las sesiones, está en este momento. Está Javier Fernando Giraldo, Marcelo Góngora Álvarez, María Andrea Medina. Aquí también falta Oscar Eduardo Muñoz. Está Jonathan Orobio. Estoy nombrando los que nunca han participado en ninguna de las sesiones por si de pronto están en este momento. Johan Leandro Rojas, Kelly Giovanna Sánchez. Estas son las personas que nunca han estado. Y los demás sí han estado. Entonces los voy a llamar y van levantando la manito y yo me doy cuenta si están o no. O me dicen sí, aquí estoy. Wendy Melisa Álvarez. Presente, profe. Diego Alejandro Amaya. María Fernanda Arias. Stephanie Andrea Vanguero. Ángela Beatriz Pérez. Presente. Catherine Lisette Bolaños. Presente. Viviana Campiño. Sí, Stephanie señor. Millet Castaño. Juliana Castro. Fernanda Caicedo. Laura Cruz. ¿No? ¿Están o no están? Si no tienes audio, sal y vuelves y entras a la reunión.
Sandra Liliana Gamboa, Lorena García, Cindy Lorena García, Diany González, Marjorie Hurtado, María Juliet Lazo, Presente. Víctor Londoño, Lizeth Carolina Mamián, Rosa Presente, María profe. Martínez, Maribel Mallorquín, Ana Isabel Mosquera, Juan David Motato, William Ojeda Muñoz, Byron Ortega, Luisa María Palomino. Presente. Araceli Panameño, Ramos, ¿sí están bien los nombres? Presente, Yesenia Piedrahí, presente, profe. Ana Milena Quintero, Catherine Rodríguez, Ingrid Catherine Rodríguez, Profe, Yesenia Piedrahita. Jonathan Ruiz Rengif, para Daniela Saucedo, Catherine Saucedo Salazar, Presente. Marlene Tejada, Eider Manuel Torres, Andrés Urrea, Diana Brigitte Vargas y Anderson Gerardo Velasco. Mire, esto de tomar la asistencia sí es terrible. Escríbame en el WhatsApp su nombre, en el número de cédula, con eso es suficiente. Yo mañana lo subo a la asistencia. ¿Cuántos minutos todavía tenemos? 10 minutos nos pinta esto. Bueno, hasta allí, ¿cómo han visto el tema de la transformación digital y si lo están asociando con el marketing digital? O sea, el marketing digital tiene que ver con la implementación de las nuevas tecnologías de la cuarta revolución industrial, de la transformación digital, aplicadas para venderle a la mente y no a la gente. Sí, entonces van a decir, ¿cómo así venderle a la mente y no a la gente? Claro, o sea, eso es neuromarketing, vender sin vender. Entonces, entra usted a un almacén y sale con un montón de bolsas de compras. Llega a su casa y le pregunta a su familia, oye, ¿usted para qué compró eso si usted lo tiene? No sé por qué lo hice. Eso es marketing. Hacer que las personas compren por impulso y hacerlo de una manera adecuada es muy difícil, pero se puede hacer y lo hacen. Vamos a adentrarnos en la próxima sesión en todo el tema de los sentidos. Entonces vamos a comenzar a analizar cómo es que a través de nuestros sentidos llegan a nuestra mente, implantan ideas en nuestro cerebro y compramos. Y el desarrollo de los talleres que les dejé, que tiene que ver con seleccionar una empresa para que a partir de esa empresa podamos hacer un desmenuzar las estrategias que creemos que ellos utilizan de comunicación digital, cómo funciona la comunicación, la estrategia auditiva, la visual, la audiovisual, en sus puntos de venta. Y en la próxima, en la última semana, hagamos lo mismo, pero ya ahora construyendo para nuestro branding personal, marca personal, o para una marca que ustedes quieran impulsar como tal. ¿Vale? Es así como va a funcionar. Entonces, ¿ya tienen seleccionada la empresa? ¿Alguien tiene seleccionada esa empresa que nos quiera compartir? Sí, profe, yo vi, pues no sé, ya había visto a Colombina, entonces fue la que seleccioné. Bueno, sí, sería genial que abriéramos la cámara. Mónica. Mónica trabajará con Colombina. Sí, señor. Buenas noches. Profe, yo con Sara. ¿Con Sara? Sí, señor. Ok, listo. Uf, fantástico. Súper buena selección. Profe, yo escogí Postobón. Wow, genial, re bien. Entonces vamos con alimentos. Y vamos pasando entonces de ropa, alimentos
Y pues lo otro también tiene que ver es con más con dulces, eso no es tanto alimento. ¿Qué más? Profe, yo escogí DirecTV. Wow, genial, súper, comunicaciones satelitales, súper bien, chévere. ¿Quién más? Profe, yo escogí baterías Mac. Baterías Mac, súper, re bien, genial, súper, conozco el tema. Ajá. Dale, ¿quién más? Profe, yo quiero con los bancos, hacer uno con los bancos, pero creo que de la vivienda. ¿Vas a hacerlo con la vivienda? Uy, qué bien, es Sí. una buena selección. La vivienda es un recorrido bien importante desde hace varias décadas. ¿Quién más? Miren, También había escogido un banco. vale, sí, está bien, no importa que lo repitamos, está bien, pero entonces no escojas la vivienda, sino escoge otro banco. Listo, dale. Gracias. Listo. Profe, Sí, yo escogí Mazda. la marca de vehículos Sí. de los japoneses Mazda, genial, listo. Ujú. Como tema de Mazda, investigue que Mazda, un porcentaje de las acciones de Mazda es de Toyota, listo, como Sí, yo dato, estoy como para... mirando. Ajá. ¿Quién más? En mi caso yo escogí Alegra. No te escuché, ¿cuál? Alegra es un software contable. Wow, re bien, súper, qué chévere. Bien, felicitaciones. ¿Quién más? Bueno, para todos los demás, vamos escogiendo la marca. Espero que mañana ya tengamos definida la empresa y la marca con la que vamos a trabajar. Y Emprendedores 4.0. La evolución del emprendimiento a la transformación digital. Emprendedores 4.0. Produce marketing, strategy, consultores SaaS.